Hola, Curious Sapiens. Bienvenido. ¿Qué tan viejo eres? 30 objetos antiguos. ¿Cuántos conoces? Comencemos. Número 1. ¿Sabes qué es esto? Es un proyector de diapositivas, un dispositivo óptico mecánico que sirve para ver transparencias fotográficas conocidas como diapositivas, las cuales son proyectadas sobre una superficie lisa. Los proyectores de diapositivas eran usados entre la década de los 50 y hasta mediados de los 90 tanto para uso recreativo como académico. Número 2. ¿Y esto, sabes qué es? Pues es un rollo fotográfico de 35 milímetros. Se trata de un cartucho de metal que contiene un carrete de película fotográfica, protegiéndola de la luz. Es usado en cámaras fotográficas analógicas y tiene un ancho de 35 milímetros, con una longitud variable dependiendo del número de fotogramas que comúnmente puede ser de 24 o 36 exposiciones. Número 3. ¿Reconoces qué es esto? Es un teléfono candelabro. Este tipo de teléfono alámbrico fue popular desde la década de 1890 y hasta la década de 1920. En la base tenía también un dial giratorio que se utilizaba para marcar el número de teléfono del destinatario. Número 4. ¿Sabes qué es esto? Es un radio de bulbos. Este radioreceptor de bulbos utilizaba válvulas electrónicas o tubos de vacío. Se usó desde principios de 1900 hasta aproximadamente 1960, cuando poco a poco los tubos al vacío fueron sustituidos por transistores para amplificar las señales de radio. Número 5. ¿Sabes qué es? Se conoce como cassette de audio. El cassette, también conocido como cassette compacto, es un formato de grabación y reproducción de sonido en cinta magnética que fue ampliamente utilizado entre principios de 1970 y fines de 1990. Se reproducían en aparatos como esta radiograbadora. Número 6. ¿Sabes qué es esto? Es una cámara fotográfica compacta. La cámara fotográfica compacta fue usada por corto tiempo en la década de los 90. Esta en particular es una cámara con enfoque automático, de la marca Minolta, lanzada en 1991 y usaba justamente rollos fotográficos de 35 milímetros. Número 7. ¿Y esto, sabes qué es? Es una máquina de escribir mecánica. Constaban de un conjunto de teclas que, al ser presionadas, imprimía caracteres en un papel. Fueron herramientas indispensables en todo el mundo para cualquier actividad que requiriera escribir, desde finales del siglo XIX y hasta la década de 1980, cuando los procesadores de texto para computadoras u ordenadores personales la reemplazaron. Número 8. ¿Sabes qué es?
es una radiocasetera, también conocida como radiocassette. Era un reproductor de audio portátil que integra en un solo aparato tanto un reproductor de cassettes de audio como un receptor de radio. Los primeros reproductores fueron introducidos en el mercado a finales de los años 70. Número 9. ¿Reconoces qué es? Es una calculadora mecánica. Este tipo de calculadoras mecánicas se usaban para hacer las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir, principalmente con cantidades grandes. Esto lo hacían ajustando algunos parámetros en la máquina y girando una manivela, dependiendo la operación que se necesitara realizar. Número 10. ¿Reconoces qué es esto? Es una cámara instantánea. Esta cámara utilizaba un tipo de película que permitía crear lo que se conoce como positivo directo, revelando las fotografías casi de manera instantánea, ya que lo hacía pocos minutos después de tomar la foto. El cartucho solía traer solo para 10 fotografías. Número 11. ¿Y esto, sabes qué es? Es una plancha de carbón. Su diseño consistía principalmente en una caja de hierro que podía llenarse con carbón caliente, con algunos agujeros para que pudiera salir el humo. En la parte de arriba tenían un mango de madera para poder agarrarla sin tener problemas de quemaduras a la hora de planchar. Número 12. ¿Sabes qué es esto? Se llama radiodespertador. Este tipo de aparatos electrónicos solían colocarse junto a la cama, en la mesa de noche, y su principal función era ser usados como despertador, aunque también contaban con un receptor de radio, AM y FM. Se podían programar para que se encendieran a determinada hora con alguno de los sonidos que podían emitir, o directamente con alguna estación de radio previamente sintonizada. Número 13. ¿Reconoces qué es esto? Es conocido como disco de vinilo. El disco de vinilo es un medio de almacenamiento analógico de señales sonoras, normalmente canciones. Este consta de una placa circular de plástico que se grababa por ambos lados. Existían de varios tipos y, dependiendo del número de revoluciones por minuto, podían durar más o menos minutos por cada lado. Número 14. ¿Reconoces qué es? Es un reloj de bolsillo. Se le denomina así al reloj que, por su tamaño, se puede llevar en un bolsillo y colgado con una cadenilla metálica para sujetarlo. Fue inventado en Francia a mediados del siglo XV. Actualmente están prácticamente en desuso, pues han sido sustituidos por el reloj de pulsera. Sin embargo, utilizar uno es visto por algunas personas como signo de elegancia y etiqueta. Número 15. ¿Y esto, sabes qué es? Se conocía como radioconsola. En algunos países como México, desde la década de 1970 hasta finales de los años 80 se vendieron estos aparatos, ahora considerados pesados y estorbosos. Con ellos se podía sintonizar la radio y reproducir música con discos de vinil o en cassettes de audio. Número 16. ¿Sabes qué es esto? Es una máquina de coser.
Este tipo de máquinas eran conocidas como máquinas de coser de pedal oscilante, ya que para que funcionaran era necesario presionar un pedal hacia abajo con un pie o con los dos, generando un movimiento de balanceo, accionando así el mecanismo que permitía coser. Todo el proceso era meramente mecánico hasta que fueron sustituidas por las máquinas electromecánicas. Número 17. ¿Sabes qué es? Reproductor de audio portátil Walkman. El Walkman o reproductor de audio portátil es como el abuelo de los iPod. Con él se podía reproducir audiocassette y en algunos casos tenían una radio AM y FM. El primer reproductor comercial fue el Walkman de la marca Sony en 1979. De ahí que Walkman se convirtiera en un término genérico para todos los reproductores de audio portátiles que salieron posteriormente. Número 18. ¿Y esto, sabes qué es? Es una máquina de fax. Este dispositivo permitía la transmisión telefónica de material escaneado impreso, tanto texto como imágenes. El documento original era escaneado con una máquina de fax, se enviaba por teléfono y se imprimía en el equipo de fax receptor. Ahora enviamos los documentos como archivos en formato PDF por correo o mensaje de texto. Número 19. ¿Sabes qué es esto? Videocassette VHS. Este es un formato de videocinta de uso doméstico que permitía grabación y reproducción analógica de audio y video en una cinta magnética. Por sus siglas en inglés, VHS significa justamente Sistema de Video Doméstico. La grabación en video, normalmente películas, podía ser vista en una videograbadora y fue muy popular hasta la llegada del DVD. Número 20. ¿Reconoces qué es? Es una cámara de video portátil. Este tipo de cámaras fueron muy populares en la década de los años 80 y 90, ya que permitían grabar video de forma sencilla y sin ser experto, para después ver los resultados directamente en el televisor de la sala. Número 21. ¿Sabes qué es esto? Es un tocadiscos. Un tocadiscos era un sistema de reproducción del sonido del tipo electromecánico analógico, que permitía reproducir discos de vinilo o de acetato. El tocadiscos apareció por primera vez en 1925. Número 22. ¿Reconoces qué es esto? Es una videograbadora. Estos dispositivos, también conocidos como videocasetera, permitían grabar, pero sobre todo reproducir videocassettes. Durante varios años fue el centro de entretenimiento de muchos hogares al reproducir cientos de películas. Sin embargo, una vez que llegó el DVD, estos dispositivos fueron desapareciendo gradualmente. Número 23. ¿Sabes qué es? Se conoce como Tamagotchi. Un Tamagotchi era una mascota virtual creada y comercializada por la marca Bandai en 1996. Consistía en un aparato electrónico con la forma y el tamaño de un huevo, que tenía una pantalla donde se puede ver una mascota virtual a la que se le debía alimentar, limpiar, cuidar e incluso mimar durante sus enfermedades. Número 24. ¿Sabes qué es esto?
Localizador Beeper. Este era un dispositivo de telecomunicaciones que recibía mensajes cortos. Fue popular en la década de 1990, cuando los teléfonos móviles analógicos aún no eran capaces de enviar y recibir mensajes de texto. Pero una vez que aparecieron los primeros teléfonos móviles digitales con sistema de mensajería SMS, este tipo de aparatos quedó obsoleto. Número 25. ¿Reconoces qué es? Es una POM o PDA. Una PDA o asistente digital personal por sus siglas en inglés era una computadora de bolsillo. Diseñada como agenda personal electrónica, te permitía hacer uso del calendario, lista de contactos, bloc de notas, recordatorios y más. En los 90s y principios de los 2000 tuvieron su auge, pero estos dispositivos fueron sustituidos por los teléfonos inteligentes. Número 26. ¿Reconoces qué es esto? Es un Discman. Discman fue el nombre comercial dado al primer reproductor de CD portátil de la marca Sony, que fue el primero en llegar al mercado en 1984. Funcionaba al igual que el Walkman con baterías, pero con la aparición de los reproductores de MP3 y el iPod, el Discman fue perdiendo mercado poco a poco. Número 27. ¿Y esto, sabes qué es? Es un teléfono StarTAC. El StarTAC fue un teléfono móvil con forma de concha, fabricado por Motorola. Fue lanzado en 1996 y es conocido por ser el primer teléfono móvil que tiene dos o más secciones que se pliegan vía una bisagra. Número 28. ¿Sabes qué es esto? Es un reproductor de MP3. MP3 es un tipo de formato de audio. De ahí el nombre de este reproductor de audio digital, comúnmente denominado reproductor de MP3. Es un dispositivo que almacena, organiza y reproduce archivos de audio digital. Para poder introducir la música a estos dispositivos se necesitaba un ordenador y mediante las conexiones USB se transferían los datos. Número 29. ¿Reconoces qué es? Es un disco flexible de 3,5 pulgadas. El disquete o disco flexible fue un medio de almacenamiento de datos, usado cuando aún no existían las memorias USB. Este tipo de almacenamiento era vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos y existían varios formatos, siendo los más populares el de 8, 5 y 3,5 pulgadas. Su almacenamiento era demasiado limitado en comparación a las memorias USB actuales. Número 30. ¿Y esto, sabes qué es? Fonógrafo de cilindro. En el año 1877 Thomas Alva Edison inventó el primer dispositivo reproductor de música llamado fonógrafo. Este invento consistía en la grabación de un sonido que después se podía reproducir mediante un cilindro que giraba contra una aguja, la cual subía y bajaba en los surcos del cilindro reproduciendo los sonidos. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos conocías? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. No olvides activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta el próximo video.